14 de julio en puesta en escena y se viene una semana más de estrenos, películas y series. En esto que es la Popcorn Week. Oye, Van, ¿tú inicias la semana los jueves? Sí, no te voy a decir que no, porque creo que el jueves es mi segundo día favorito de la semana. Sobre todo cuando ya son las 12 AM y ya es viernes. ¿Qué te parece si checamos los estrenos de cine, de plataformas de streaming y de todo lo que nos tenga deparado para este fin de semana? ¡Vamos para allá! ¿Recuerdas aquel niño que salió en un episodio de iCarly y que cantaba horrible? You're so beautiful, I need the world to see. Pero que nunca perdió la esperanza. ¡Arriba la esperanza, abuelita! Pues la esperanza, amigos, lo ha traído hasta aquí, para más bien contarnos o encarnarse en la piel del protagonista de esta película, ni más ni menos que Elvis. De la mano del visionario cineasta nominado al Oscar, Baz Luhrmann, y el ganador de un Oscar, Tom Hanks, la película explorará la vida y la música de Elvis Presley, con todo y su historia, vista a través del prisma de la complicada relación que mantuvo con su enigmático manager, el coronel, quien fue finalmente quien lo llevó a que lo reconozca el mundo entero. Y dicho de una vez, dicho primeramente aquí, esta película tiene garantía de que te va a llegar, o de que va a llegar más bien a recibir nominaciones y premios en los Oscar. The greatest show on earth. Y el terror vuelve a los cines. Ya teníamos rato. Bueno, no es cierto. No es cierto. Ya me acordé que tuvimos hace poco el teléfono negro. Por cierto, ¿esta estará a la altura de esa? Lo descubriremos en una historia que nos cuenta que tras las secuelas de un trágico accidente que cobró la vida de uno de sus gemelos, Rachel y su esposo Anthony y su hijo sobrevivientes se mudarán al otro lado del mundo. Y con el otro lado del mundo, suponiendo que esta película, como es finlandesa, nos estamos refiriendo a un país escandinavo, en donde no, mudarse no es la solución, porque una verdad es la que no los dejará tranquilos. Elliot, you don't want to hurt Mommy. Con una duración de 8 capítulos y de cada uno de ellos 1 hora, Netflix nos abre las puertas con Resident Evil. Casi 3 décadas después del descubrimiento del virus T, un brote revela los oscuros secretos de Umbrella Corporation. ¿Será esta vez la vuelta de una buena manera a las pantallas de esta saga tan popular? ¿Necesitas un pase VIP? Mediante una exclusiva agencia de citas que atiende a ultra ricos, una mujer tramará una venganza contra lo que ella considera la manipuladora amante de su exmarido. Uy, esto sí se va a poner feo. O debería decir, ahora sí viene lo chido. Esta historia sigue a Anne Elliot, una joven británica de clase alta que vive un noviazgo sin precedentes con un soldado. Cuando ambos están a punto de pasar por el altar, la joven decide abandonar a su amado por las presiones que constantemente recibe por parte de su familia, que no ve adecuado este matrimonio. Una historia que hasta en el título involucra la persuasión. ¿Han dicho que eres demasiado grande para hacer algo en específico? Tú no les hagas caso, sé feliz. Bueno, depende de qué sea, porque aquí un mimado jugador de videojuegos quiere competir en un torneo, pero la enfermedad de su madre y una tía excéntrica lo obligan a reconsiderar sus prioridades. Y para finalizar el tren de Netflix, Kung Fu Panda está de regreso, en donde el legendario guerrero Po hará equipo con una caballera inglesa en una misión global para rescatar armas mágicas, restablecer su reputación y, por supuesto, salvar al mundo. ¡No vamos a matarlos! ¡Vamos a esperar a que mueras! En Prime Video solamente estamos aquí para avisarte que, ojo, mañana tenemos justo el lanzamiento de la temporada, la segunda parte de la temporada número 5 de The Good Doctor. Como que ya se acabó Miss Marvel. Bueno, en lo que esperamos o en nuestra espera a She-Hulk, podemos entretenernos con Zombies 3. No tengo idea si existe una primera parte y una segunda, pero bueno, es una historia que involucra zombies y humanos conviviendo juntos. Ya saben lo que dicen, a todo nos adaptamos. Contigo, ¿todo sigue igual
o no. Todo igual o no, sigue a Carol en el momento en que atraviesa dos cambios importantes en su vida. Por un lado, junto a sus mejores amigas se prepara con emoción y entusiasmo para asistir a la escuela secundaria. Por otro lado, debe asimilar la idea del casamiento de su madre con su nuevo novio y la inminente convivencia con el hijo de él. O sea que todo por sin ningún lado. Mi vida está de cabeza por culpa de ella. Ese matrimonio no va a suceder. Y cerramos raramente, esta vez con un estreno de HBO Max sobre el crimen cometido y real de María Marta. Crimen que sucedió el 27 de octubre de 2002. María Marta García Belsunce fue encontrada sin vida en el baño de su casa, en un exclusivo barrio privado, y lo que parecía un accidente se convirtió en uno de los crímenes más emblemáticos de la Argentina. Esta serie nos cuenta todos esos detalles vistos más de cerca. Me mataste. Y así es como llegamos a una semana más, a un fin de semana más, que es momento de agarrar la piña colada, el flotador, ir por una toalla y disfrutar, claro que sí, del verano más caliente gracias al calentamiento global, caray. No sé yo si vamos a seguir pudiendo disfrutar de los veranos y cada vez se pone más caliente que un horno, pero bueno, gracias por estar ahí, esperemos que los estrenos te hayan sido de tu agrado. Estos son los estrenos destacados de la semana que te servirán de aquí hasta el siguiente miércoles. Yo soy Van, voy.